Sí, por favor. A ver, es esta. Bueno, pues sí, efectivamente aquí está Rada, cuando era joven. Vamos a empezar entonces, chicos, con la invocación, la de Rada, para que nos echen un poco de luz para lo que vamos a ver, que estamos en Taimni y ya sabemos que es un poco complicado. Bueno, hay una beatitud y un poder más allá de nosotros mismos, que viene en ayuda de aquellos que están preparados para recibirlo. Volvámonos a aquellas grandes fuentes de las cuales emanan incesantemente la fortaleza y la inspiración de todos los que, olvidando el yo, están resueltos a aprender y compartir sin reservas. Radha Purner. Bueno, estamos con lo de Taimni y vamos a pasarnos a la siguiente. Esto es lo que vimos la sesión anterior. Y ahora vamos a arrancar aquí. Bueno, la sesión pasada hubo una pregunta que nos inquietó a todos y estuvo buscando Isaac alguna afanosamente dónde podría haber estado la controversia y la encontró. Aparentemente no lo sabemos si es esa la que decía el chico. No, ha de haber otras, Enrique. Bueno, debe haber otras, pero por lo menos está esta. Sí. Entonces, tomado de la versión en castellano, que es esta, dice, en ningún otro lugar, dice Taimni, se hace sentir más claramente la necesidad de mantener una perspectiva dinámica que la consideración del tema que estamos tratando. Es decir, está hablando de Fohat. O sea, la naturaleza de Fohat como el instrumento de creación de las materias primas para el universo manifestado. Entonces, Fohat como un instrumento de creación de todas las materias primas para un universo manifestado. Y luego agrega, cuando HPV escribió la doctrina secreta, las ciencias físicas y la química estaban en su infancia. Lo que se conocía acerca de los átomos y moléculas, los materiales constitutivos del universo y las fuerzas que actúan entre estas partículas era muy elemental y vaga. Entonces era natural que cuando ella tuvo que interpretar el significado de Fohat, estuvo en gran desventaja por esta pobreza e indefinición del conocimiento científico de esa época. Y tuvo que explicar la naturaleza de esta fuerza en términos muy vagos, generales, y que a veces inducen al error. Es lo que dice Taimni. Considerar que lo que ella dijo acerca de esta fuerza como última palabra y dejar de tomar en cuenta los resultados de los descubrimientos posteriores en el dominio de la ciencia vinculados a la estructura de átomos y moléculas es realmente cerrar los ojos ante hechos evidentes y perjudicar muchísimo la causa del verdadero ocultismo. Bueno, esto lo encontró Isaac, me lo envió, ya lo estuvimos revisando, y etcétera, etcétera. Y entonces vamos a tratar de aclararlo. De hecho, de eso se trata también la parte de ciencia, poder entrar un poco en aclaraciones. Entonces, aquí está una de las definiciones que hace HPV acerca de Fohat. Y dice, Fohat es el hijo veloz de los hijos divinos, cuyos hijos son los lípicas. Ejecuta movimientos circulares. Fohat es el corral. Ay, perdón. Fohat es el corral y el pensamiento es el jinete. Pasa como un rayo a través de las nubes ardientes. Toma 3, 5 y 7 pasos a través de las 7 regiones arriba y las 7 abajo. Él alza su voz, llama a las innumerables chispas y se une a ellas. Esta es la versión en inglés, de donde viene esta cita, de lo que ella está hablando de Fohat, desde el punto de vista en un formato de... Entonces vamos a revisar esto que es muy importante. Pasar de la ignorancia a la sabiduría, que sería la certeza aconceptual, es decir, la certeza que no requiere conceptos, pasa por la certeza conceptual, por la parte inferencial alta, la parte inferencial baja y la ignorancia. Las áreas no alcanzadas, por eso es esta raya aquí, porque en la ignorancia pues todo se cree, todo se ve y es el hombre ingenuo, el que ve todo plano, que ya lo había, tiene todo un programa, como se llama Juan Viñas, donde explica muy bien lo que es el hombre ignorante. Cuando el hombre ignorante pasa hacia acá y se da cuenta que, aunque a pesar de que vea plana la Tierra no es plana, sino es redonda, empieza a establecer inferencias. Estas inferencias van de bajas a medias hasta inferencias muy altas, pero incluso en las inferencias altas todo es muy especulativo. Y como es especulativo, es muy fácil errar.
es decir, quedar en este espacio. Cuando finalmente llegamos a una certeza conceptual muy alta, a través de lo que dice aquí, un razonamiento concreto, entonces entramos, casi tocamos a la realidad completa. Y finalmente la intuición es la que nos ayuda a llegar a las certezas aconceptuales. El producto de la intuición, para que la intuición pueda ver la totalidad, es la alegoría. En la alegoría, entonces, aparecen elementos simbólicos, y los elementos simbólicos son los que ocupan un espacio de algo que está ausente, y en lugar de ese espacio se pone algo presente, que es más comprensible para las personas que estamos tratando de entender aquello que está ausente. Por lo tanto, entonces, las alegorías, a través del sistema de analogía, nos permiten suponer cómo son las cosas en función de los ejemplos que se nos ponen. Y con esto llegamos a esta zona, pero hay que recordar que aquí tenemos una zona de revelación que es prohibida. Es decir, hay una zona de revelación no revelada, por decirlo así, y aquí tenemos la zona de revelación permitida. Y la zona de revelación permitida, que va entre la zona especulativa y la zona de la verdad absoluta, tiene una zona de transición en donde se dan todas estas cosas. Cuando nosotros no hacemos bien esta tarea, entramos en un proceso de deformación. Alguien que tiene una reflexión especulativa presume de tener una certeza aconceptual y genera una idea o producto que se vende como verdadero. Por ejemplo, la famosa ascendencia del hombre a través del mono. Sin serlo, cuando la audiencia lee esta idea y la da por cierta, construye una teoría sin fundamento y entonces tiene a miles de seguidores que siguen haciendo cosas sobre algo que en realidad está errado. Luego tenemos el concepto de ubicación. Alguien que tiene una intuición media sabe que lo que acaba de comprender no es ni completo ni absoluto. Lo publica con adjetivos que demuestran el grado de certeza, con lo cual los seguidores entienden que es un teorema incompleto y lo toman como es. Es decir, nadie va a construir toda una teoría a partir de ella porque gracias a Dios, el famoso investigador tuvo la humildad y la entereza de poner todo ello como no totalmente descubierto. Es decir, sabe dónde está y sabe lo que está diciendo. Estamos revisando esto para ver el tema de lo que se dijo. Y aquí está un comentario de Blavatsky muy importante. Dice, ¿por qué no tienen satélites Venus ni Mercurio y desde cuándo existen y qué es lo que los formó? Que son las preguntas como sólidas que se puede hacer un astrónomo. Dice, los astrónomos no lo saben porque, como decimos nosotros, la ciencia tiene tan solo una clave, la clave de la materia, para abrir los misterios de la naturaleza, mientras que la filosofía oculta posee 7 claves y explica lo que la ciencia no logra ver desde su única clave, que es una clave, la ciencia que solamente ve a través de la clave material. Mercurio y Venus no tienen satélites, pero sí padres, precisamente como los tiene la Tierra. Ambos son mucho más antiguos que la Tierra y antes que ésta llegue a su séptima ronda, la madre luna, se habrá disuelto en el aire sutil. Bueno, aquí nos dice entonces cosas fuertes, ni siquiera está usando alegorías, sino está usando frases contundentes. Bueno, aquí tenemos todas las personas que quedan. ¿Qué pasa con las personas cuando se hacen sumamente escépticas? Utilizan una sola clave, la clave material. Y cuando usamos una sola clave, empezamos a debilitar los puentes que nos conectan con lo superior o lo etéreo, lo esotérico. Y si rompemos esos puentes, entonces nos quedamos en un escepticismo a ultranza. El hombre escéptico vive incompleto siempre porque ya rompió los puentes. Algunas veces se puede recuperar y volver a conectarse, pero no siempre. Las invocaciones que hacemos antes de las charlas, las invocaciones que hacemos a través de las múltiples formas que tenemos de hacer rezos y oraciones, en realidad lo que hacen es recordarnos que existe un mundo interno y a través de él trazamos puentes y con esos puentes recordamos otra vez lo que tuvimos cuando éramos bebés, cuando éramos niños, es decir, volvemos a reconectarnos con la totalidad de lo que somos. Bueno, y esto viene al caso porque el párrafo que encontró Isaac es un párrafo en donde aparentemente Taimni está hablando de los adelantos de la ciencia y es un verdadero problema que el ocultismo conteste a los hallazgos de la ciencia por lo que estaba comentando Blavatsky, es decir, que tienen que bajarse los dioses a explicar en el plano físico a las personas que vivimos en el plano físico y ponernos ejemplos del plano físico para que podamos medio entender un poco lo que pasa en los planos superiores. Y en los planos superiores es súper complicado que nosotros podamos entender las cosas porque es muy complicado. Les voy a comentar eh, preguntándole a las personas que tienen una clarividencia muy fina, por lo menos en mi caso, preguntando dónde está el ángel, ¿está dentro de la estructura? La respuesta es no, no está dentro de tu estructura. Entonces uno hace la pregunta como perugullada,
Entonces, ¿está fuera de la estructura? Y la respuesta es no, tampoco está fuera de la estructura. Entonces, ¿dónde está? Porque en algún lugar debe estar, y si no es ni dentro ni fuera, tiene que haber un tercer espacio. Y eso es incomprensible para la mente sólida, para la mente lineal. La mente lineal no puede entenderlo, porque solamente tenemos espacios interiores y espacios exteriores, y por eso es que se hace tan complicada entonces lo que ahí se explica en la doctrina secreta. Bueno, son la comparación de los niveles de visibilidad que tenemos los humanos desde nuestro arranque como prisioneros, es decir, aquí está la caverna de Platón, pues nosotros andamos por aquí. Por más que pensemos que estamos ya saliendo por este agujero para ver la totalidad, en realidad estamos todavía muy atrasados. Y aquí el telescopio óptico, este es el ejemplo, es decir, esta es la alegoría que nos ayuda a entender esto. El telescopio óptico, el famoso experimento que hizo Carl Sagan con sus alumnos, y les dijo que cuántas estrellas veían acá y dijeron pues 26, y después el telescopio óptico de mucho mayor resolución, ¿cuántas hay acá? Pues 426. Y después un telescopio electrónico, dijo, ¿cuántas hay? Pues miles. Y después el famoso Spitzer del telescopio del espacio, ¿cuántas hay? Billones y billones en el mismo espacio. Entonces la pregunta es, ¿por qué no las veíamos? No existen, sí existen, pero este telescopio lo que hace es atraer las frecuencias radiadas de todas las estrellas, ponerlas sobre un plano, activarlas como si fueran luz visible para que nosotros, a través de la luz visible, podamos entender que ahí están, a pesar de que las longitudes de onda de estas estrellas no son las longitudes de onda apropiadas para que nuestro ojo pueda detectarlas. Bueno, lo mismo pasa entonces con la famosa cabaña, la cueva, perdón. Y ahora vamos con lo que aquí se dijo del Fohat en el capítulo 31. Esto es lo que dice Taimni, y luego saca un modelo que es este. El tercer logos, el segundo logo y el primer logos. Tenemos el Brahma, el creador, Vishnu, el preservador, y Mahedesh, el regenerador. Entonces tenemos la primera etapa, está Agni o Fohat, que así lo pone Taimni, que es la creación de la materia prima. En la segunda etapa, evolución de los vehículos. Aquí trabaja Prana, de acuerdo al esquema de Taimni. Y en la tercera etapa, el desarrollo de la conciencia. Ya nos había dicho Taimni que esto hay que verlo de manera dinámica. Acuérdense que en física clásica tenemos la cinética y la dinámica. La cinética es el estudio de los cuerpos sin atender a sus causas, y en la dinámica tenemos a los cuerpos en movimiento atendiendo a sus causas. Entonces, al ponernos el ejemplo dinámico que tendría la física clásica, lo que nos está diciendo es que aquí hay un devenir, es decir, hay una ruta de Agni, Prana, Kundalini, una ruta en donde hay materia prima, después hay una evolución de los vehículos, es decir, una ruta, y finalmente un desarrollo de la conciencia a través del movimiento de los vehículos, que a su vez está hecho por el movimiento de la materia prima. Bueno, lo que está diciendo en este esquema. Entonces, arranca Taimni hablando que cada vez que tratemos de comprender un asunto difícil o complicado, siempre será útil elevarse hasta los primeros principios y considerar el problema a la luz de ellos. Eso decían los grandes investigadores siempre. Hay que ir al bottom line, el punto de partida, el punto original, para poder entender a partir de ese punto todo lo que ha sucedido hasta el día de hoy. Y para eso utilizamos inferencias, para eso utilizamos supuestos, etc. Entonces, cada vez que tratemos de comprender un asunto difícil, será útil elevarse hasta los primeros principios, descendiendo luego gradualmente a los hechos más pormenorizados involucrados con su consideración. Este es un procedimiento efectivo porque nos permite ver un problema específico en su correcta perspectiva y contra el trasfondo de los principios fundamentales. Siguiendo este procedimiento, retrocedemos hasta los principios primeros relacionados con la consideración de la concepción oculta acerca de Fohat en particular, y de las otras dos formas asociadas de energía llamada prana y kundalini en sánscrito. Por eso está hablando aquí de lo que va a ser este esquema que va a presentar posteriormente. Dice, de acuerdo con el ocultismo, el vasto universo en su totalidad, incluyendo los mundos visibles e invisibles, es una manifestación periódica de la realidad manifestada, ya lo sabemos, de la inmanifestada, que crea el universo, se expresa a sí misma a través de él durante un lapso limitado, aunque muy extenso, y luego se retrae en sí misma, ciclo este que se repite eternamente. Bueno, una prosa hermosa para hablar de lo que ya sabemos respecto a lo que es el pralaya y el manvantara. A fin de que la realidad inmanifestada pueda manifestarse, ha de crear previamente la materia prima con la cual construir los vehículos para que estos a su vez puedan ser desarrollados. Aquí está usando ya mente racional, lógica, lineal. Dice, ¿por qué? Porque está hablando de antecedentes y consecuencias, es decir, está hablando de dinamismos. Dice, a fin de que la realidad inmanifestada pueda manifestarse, es decir, ya hay una ruta,
ha de crear previamente la materia prima con la cual debe construir vehículos para que sean desarrollados. Ella puede manifestarse mediante estos de acuerdo con su desarrollo y sensitividad. Vemos así que hay tres etapas bien delineadas e implicadas en la manifestación: la creación de la materia prima, la evolución de los vehículos y la expresión de la realidad mediante dichos vehículos y el desarrollo de las infinitas posibilidades. Y por eso es que crea este esquema. Y aquí es donde viene lo que ya había encontrado Isaac. Los hechos arriba representados son bien conocidos y no necesitamos considerarlos aquí. Trataremos solamente la naturaleza de las tres clases específicas de energía usadas por los tres logos, al ir desenvolviendo sus respectivas funciones. Estas tres energías se llaman Fohat, Prana y Kundalini. El nombre Fohat está tomado de la doctrina secreta porque la naturaleza de esta fuerza creadora o agente está descrita con algún detalle por H.P. Blavatsky en su obra. Hasta aquí no está hablando en absoluto mal de eso, al contrario, está diciendo que va a tomar a Fohat de ahí. La palabra que más se aproxima en la literatura sánscrita es Agni, pero como esta palabra tiene muchas otras connotaciones, será mejor usar la palabra Fohat para la fuerza creadora de Brahma. Si el estudiante recorre lo escrito con la doctrina secreta sobre el Fohat sin tener la idea clara respecto a su naturaleza esencial, llegará seguro a confundirse. Por lo tanto, deberá tratar, en primer lugar, de comprender qué es esa misteriosa fuerza y de separar las ideas esenciales del cúmulo de detalles que están rodeadas. Mucha gente ingenua piensa lo que se dice, la doctrina secreta acerca de cualquier tema es la última palabra, que sobre él puede decirse, y que no necesariamente ya examinar otros hechos o puntos de vista referentes al tópico particular en consideración. Estas personas olvidan que a HPB les fueron transmitidas las enseñanzas incorporadas en la doctrina secreta de un modo muy general e incompleto, y que muchos de los conceptos y las enseñanzas no podían ser adecuadamente comprendidas en su época. Aquí está ya el principio de lo que es la solución de lo que viene más adelante. Entonces, como dice acá, dice, estas personas olvidan que a HPB le fueron transmitidas las enseñanzas incorporadas en la doctrina secreta, por muchos, de un modo muy general e incompleto. Y que muchos, incompleto, ya vimos por qué, porque alguna enseñanza está prohibida, o incompleta porque fueron diferentes puntos de vista de los maestros que la ayudaron a ella como amanuense de toda esta información. Entonces, estas enseñanzas incorporadas en la doctrina secreta de un modo muy general e incompleto, y que muchos de los conceptos y enseñanzas no podían ser adecuadamente comprendidas en esa época. Aparte de esta, ella tuvo que presentar muchas de estas doctrinas del ocultismo de naturaleza muy profunda, de un estado más bien apresurado y sin primeramente haberlas asimilado y relacionado entre sí. Aquí está diciendo una cosa muy importante, que cuando una persona no tiene un trasfondo ocultista, se convierte nada más en un erudito, es decir, tiene mucho conocimiento porque no logra ponerlo en la práctica. Más o menos es lo que yo entiendo que trata de decir. Entonces, al presentar toda esta información a una persona que no ha seguido el canal apropiado de transpirar por todos sus poros ocultismo, es decir, de convertirse en un ocultista no teórico, sino práctico, entonces, como el ocultismo es de naturaleza tan profunda, de un modo más bien apresurado, se le da toda esta información y sin primeramente haber asimilado lo que está estudiando, por eso es que es teórico, y poderlo relacionar entre sí. Esto explica un tanto el aspecto fragmentado en el que las doctrinas ocultas han sido presentadas en la doctrina secreta. Esto explica por qué está todo fragmentado. Bueno, ya lo sabíamos, que ha habido obviamente varios instructores y cada uno desde su punto de vista y en diferentes momentos, y que fue un lío organizar todos los contenidos de la doctrina secreta, como ya lo hemos visto en las primeras clases que nos dio Isaac el año pasado. Bueno, aquí otra vez Taimni dice, esta es en muy amplio esquema la doctrina del ocultismo que se refiere a la naturaleza esencial de Fohat y a la génesis de los átomos diferentes planos que producen por diferentes permutaciones y combinaciones de partículas y modalidades de movimientos de naturaleza eléctrica. Ni nuestro conocimiento en los dominios de la ciencia ni en el ocultismo son suficientemente pormenorizados para permitirnos una comparación exacta y poder formular una teoría aceptable acerca de Fohat. Aquí entonces es una autocrítica. Ni nuestro conocimiento en los dominios de la ciencia ni en el ocultismo son suficientemente pormenorizados como para permitirnos una comparación exacta y poder formular una teoría aceptable acerca de Fohat. Pero se desprende de lo dicho arriba que en conjunto los hechos de la ciencia corroboran y armonizan con las doctrinas del ocultismo según esta va avanzando. Un conocimiento más definido y confiable acerca de la estructura del átomo y de la naturaleza de la electricidad probablemente enriquecerá aún más nuestras ideas acerca de la naturaleza de Fohat,
o electricidad cósmica. La ciencia no ha investigado ni estará dispuesta a hacerlo en un futuro cercano las otras dos fuerzas específicas que se relacionan con el segundo y el primer logos, Prana y Kundalini. Todo el conocimiento que se posee acerca de ella proviene solamente de las investigaciones dentro del campo del ocultismo. Prana es el instrumento material del segundo logos, o Vishnu permite que la materia prima creada por el tercer logos pueda ser convertido en vehículos vivientes, que tienen inherentes la capacidad de crecimiento y para actuar como instrumentos de la mente en varios grados de desenvolvimiento, cosa que también ya sabemos. Un vehículo insensible como una máquina no puede ser utilizado por la mente para la expresión de pensamientos y emociones. Para esto debe tratarse de un organismo vivo y esas cualidades las asociamos con la vida. Bueno, aquí viene la copia original de este tema. En ningún otro lugar se hace sentir más claramente la necesidad de mantener una perspectiva dinámica, ya lo habíamos visto. Cuando H.P. Blavatsky escribió La doctrina secreta, las ciencias físicas y la química estaban en su infancia, ya lo vimos hace un momento. Entonces era natural que cuando ella tuvo que interpretar el significado de Foghat, estuvo en gran desventaja por la pobreza e indefinición del conocimiento científico, tuvo que explicar la naturaleza de esa fuerza en términos vagos y generales. Y así sucede en la pedagogía, que sabemos que se divide en dos ramas, andragogía y pedagogía. Cuando el nivel andragógico del público es muy bajo, es decir, cuando la gente no sabe nada de nada de nada, entonces tiene que hacerse una aproximación pedagógica. Y en la aproximación pedagógica se empiezan a definir qué es un ladrillo, cómo está formado un ladrillo. Oiga usted, yo quiero saber cómo está hecha la catedral. Sí, pero vamos a usar por el ladrillo. Oiga usted, hay ladrillos, hay mortero, lo inventaron los romanos, el mortero, y ahora funciona, pues obviamente mucho más sofisticado a través de los cementos que están, etcétera, etcétera. Todo esto entonces se va desenvolviendo y aquí le suena a Taimni que fue demasiado primario. Es su perspectiva, lo cual no constituye una crítica específicamente a HPV, sino a la forma como HPV, de acuerdo al nivel de desarrollo de la ciencia, decidió vincular los ejemplos para que la gente pudiera más o menos hacerse una idea de esto en la época, cosa que también ya se ha mencionado mucho, que muchas de las partes relacionadas de la doctrina secreta con la ciencia obviamente se ha movido y es necesario como reexplicarla o reentenderla de una manera diferente sin alterar los modelos que por supuesto se pusieron en su época. Bueno, y aquí más cosas. Ahora nos vamos a las la famosa logia Blavatsky del último año. También le preguntaron de Foghat y también contestó HPV y estuve sacando algunas partes de esto. Le preguntaron unas preguntas, ¿es Foghat uno de los tres, padre, madre e hijo? Le preguntaron. Y contestó HPV en las famosas transacciones de la logia Blavatsky. ¿Se acuerdan ustedes que ya se han mencionado mucho en diferentes charlas? Entonces contestó HPV, Foghat es un término genérico y es usado en muchos sentidos. Ya nos lo dijo Taimni también. Es la luz, Daiva Prakriti, de los tres logoi, el símbolo personificado de las tres etapas espirituales de evolución. Foghat es el agregado de todas las ideaciones creativas espirituales arriba y de todas las fuerzas creativas y electrodinámicas abajo, en el cielo y en la tierra. Vamos a ver otra vez. Foghat es el agregado de todas las ideaciones creativas espirituales de arriba y de abajo. Parece haber una gran confusión y malentendido con relación al primero y segundo logos. El primero es la ya presente y sin embargo aún inmanifestada potencialidad en el seno del Padre-Madre. El segundo es la abstracta colectividad de creadores llamados por los griegos demiurgos o los constructores del universo. ¿Se acuerdan ustedes que en el Timeo aparece el constructor, el demiurgo? El tercer logos es la última diferenciación del segundo y la individualización de las fuerzas cósmicas de las cuales Foghat es el jefe. La individualización de las fuerzas cósmicas de las cuales Foghat es el jefe, porque Foghat es la síntesis de los 7 rayos creadores o Diyan Chuans que proceden del tercer logos. En otra zona también de las transacciones pregunta, ¿no corresponde de la impresión foghática del pensamiento divino a una ulterior etapa de diferenciación? Contesta HPV. Foghat como fuerza o entidad distinta es un desarrollo posterior, foghático, es un adjetivo, o sea, califica, y puede usarse en un sentido más amplio. Foghat como sustantivo o entidad surge de un atributo foghático, de logos, como sustantivo. La electricidad no puede ser generada por aquello que no contiene un principio o elemento eléctrico. El principio divino es eterno. Los dioses son periódicos. Foghat es la Sakti o fuerza de la mente divina. Brahma y Foghat, los dos son aspectos de la mente divina. Esto hay que leerlo con cuidado. Aquí está contestando respecto al tema de la diferenciación.
Otra pregunta más, ¿puede usted decir cuál es el verdadero significado de la palabra Fohat, esencia y raíz de todos los fenómenos eléctricos y magnéticos en este plano manifestado? Pregunta 3, ¿en qué relación está el Sol con la más elevada forma de fuego que reconocemos con el fuego como usted lo ha explicado? Respuesta de HPV. El Sol, como está en nuestro plano, no es aún fuego solar. El Sol que vemos no da nada de sí, porque es un reflejo, un haz de fuerzas electromagnéticas, uno de los incontables miradas de los nudos de Fohat. Fohat es llamado el hilo de la luz primitiva, la pelota de hilo de Ariadna. En verdad, en este laberinto de materia caótica, este hilo corre a través de los 7 planos atándose en nudos, siendo cada plano un septenario. Hay por lo tanto 49 fuerzas místicas y físicas, los nudos más amplios formando estrellas, soles y sistemas en los planetas más chicos. Bueno, como veremos entonces, entrar en la profundización de lo que estuvo hablando el chico y de lo que ya encontró Isaac y de lo que estamos profundizando sobre Fohat, nos lleva a hacer buscar a Fohat en todas las descripciones que se hace de él para detenernos en cada una de estas definiciones y una vez detenidos podamos ver entonces desde diferentes ángulos y perspectivas lo que se dice de Fohat y parece que ni así podemos entender en toda su profundidad lo que es, pero sí podemos darnos una idea. Y dentro de esta idea es lo que probablemente Taimni estaba comentando. Bueno, eso en las transacciones, es lo que lo puse. Bueno, aquí están las últimas preguntas de estas famosas transactions de la logia Blavatsky, que se publicó en la Sociedad Teosófica, en las discusiones de las estancias del primer volumen de la Doctrina Secreta, y esto fue publicado en Los Ángeles en 1923, pero son estas transacciones del grupo de Blavatsky. La pregunta 6, ¿pero qué quiere usted significar por medio de este término? ¿La electricidad no es también una entidad? Y esto es muy interesante, fíjese. Dice HPV, yo no la llamaría así. La palabra entidad proviene de la raíz latina ens, que significa ser, el verbo ese infinitivo, ser. Por lo tanto, todo lo que no depende de otra cosa es una entidad. Todo lo que no depende de cualquier otra cosa es una entidad. Desde un grano de arena hasta Dios. Pero en nuestro caso, Fohat es solo una entidad teniendo la electricidad únicamente un significado relativo, si se la toma en el sentido científico usual. Se pregunta, ¿la electricidad cósmica no es un hijo de Fohat y sus 7 hijos? ¿No son entidades? Me temo que no, dice HPV. Hablando del Sol, podemos llamarlo una entidad, pero difícilmente diríamos que un rayo de Sol que deslumbra nuestros ojos es también una entidad. Los hijos de Fohat son las varias fuerzas que tienen su esencia o su ser, vida fojática o vida eléctrica cósmica en sus varios efectos. Y aquí subrayé esto. Un ejemplo, froten el ámbar, una entidad fojática, y dará origen a un hijo, es decir, el magnetismo que atraerá la paja. El magnetismo es un hijo del frotado del ámbar. De este modo, un objeto aparentemente inanimado e inorgánico manifiesta vida. Pero frotemos una ortiga en el pulgar y el índice y también se generará un hijo de Fohat en forma de ampolla. Entonces la ampolla también es de alguna manera una manifestación de lo que se acaba de hacer. Otra vez, es como el espíritu dinámico del que ya hablaba Taimni. En estos casos la ampolla es una entidad, pero difícilmente puede decirse que lo sea la atracción que atrae la paja, porque es mucho más abstracta. Y una última pregunta en ese sentido. Entonces, Fohat es la electricidad cósmica y el hijo es también electricidad, te preguntan. La electricidad es la tarea de Fohat. Aquí empieza ya a explicar bien los detalles. La electricidad es la tarea de Fohat. Pero como acabo de decir, Fohat no es electricidad, es su tarea. Desde el punto de vista oculto, los fenómenos eléctricos muy a menudo son productos por un estado anormal de las moléculas de un objeto de cuerpos en el espacio. La electricidad es vida y muerte, la primera siendo producida por la armonía y la segunda por la desarmonía. La electricidad vital está bajo las mismas leyes que la electricidad cósmica. La combinación de moléculas en nuevas formas y la producción de nuevas correlaciones y alteraciones del equilibrio molecular es en general el trabajo que genera Fohat. El principio síntesis o la emanación de los 7 logoi cósmicos es benéfica solamente cuando prevalece la armonía. Aquí otra vez nos deja esto para estudiarlo con mucho cuidado. Entonces, la electricidad es vida y muerte. Está diciendo, los fenómenos eléctricos muy a menudo son producidos por un estado anormal de las moléculas de un objeto o de cuerpos del espacio. Y aquí arriba, pero como acabo de decir, Fohat no es electricidad, es la tarea, la electricidad es la tarea de Fohat.
que tiene que ver con creación, mantenimiento y destrucción a velocidades ultrasónicas. Aparentemente de eso está hablando. Bueno, como veremos entonces, esto es para tratar de entender por qué Taimni puso lo que puso, debido a la enorme dificultad de poder interpretar o entender algo que es Foghat, que es ente y no es ente, y que es electricidad, pero tampoco es electricidad, es más bien la tarea de Foghat. O sea, el grado de detalle de todo esto que resulta muy difícil para comprenderlo, en el caso nuestro, entonces es lo que estaba hablando Taimni al respecto. Bueno, ya cuando vengan las preguntas hablaremos un poco más de este tema, pero creo que esta profundización, aunque sea muy breve y muy corta, es un poco para entender lo que ya había comentado este chico Iván, o lo que nos había preguntado respecto a lo que, por qué se había expresado Taimni de repente así, de alguna de las cosas que venían en la doctrina secreta. Por supuesto, se podría hablar mucho más de este tema, pero si les parece, esto es nada más una profundización del asunto, y utilicé lo que ya me había mandado Isaac cuando estuvo rastreando algunas de las contradicciones que pudieron haber aparecido en la versión castellana de Taibni. La versión inglesa no la encontré, no la tengo aquí porque estoy viajando, pero en cuanto la verifique, pues probablemente sería algo similar a lo que ya está en la versión castellana. Bueno, continuamos entonces con lo que está diciendo. Entonces, lo que está comentando Taimni es que es importantísimo comprender a Foghat, pero dificilísimo entenderlo. Y que lamentablemente la forma en la que se habló de él, en la época en la que HPV habló de él para no descarrilar a las ideas que ya se tenían sobre la ciencia, que era muy precaria, entonces fueron demasiado primarias o básicas y entonces cuesta mucho trabajo desdoblarla a la época en la que Taimni está escribiendo. Entonces, más bien es una advertencia de cómo al desdoblarlo va a aparecer entonces todo eso muchísimo más complicado de lo que ya se había dicho al respecto. Bueno, aquí tenemos el otro esquema que hace Taimni. Entonces tenemos a Brahma, el tercer logo, Vishnu, segundo logos, y el Mahesha, el primer logos, que habíamos visto cómo lo resuelve él aquí para poder recordarlo, porque estuvimos aquí. Aquí está. Es esto, el tercer logo, segundo logos y el primer logo. Otra vez aquí tenemos Agni o Foghat, Prana y Kundalini. Bueno, entonces aquí tenemos el tercer logo y aquí están los verbos. Creación, forma, conocido, electricidad, rajas y sit. Entonces, en este renglón es sit, ananda y sat. En el otro es rajas, sat, vaitamas, que sabemos que son las gunas. En otro es electricidad, prana y kundalini. El otro es conocido, conocer y conocedor. Brahma es lo conocido. Vishnu es el conocer, el verbo. Y Mahesha el conocedor. En el segundo es forma, vida y conciencia. Y en el primero creación, preservación y regeneración. Bueno, ya hemos tratado las triplicidades de creación, preservación y regeneración y vida, y forma y conciencia. Consideremos otra importante triplicidad, la de la electricidad, prana y kundalini. Son tres tipos diferentes de fuerzas actuando en el cuerpo humano, y la ciencia, con todos sus pormenorizados estudios del cuerpo humano, conoce algo solo de una de ellas. De todo esto conoce la electricidad. Si bien sospecha la presencia de otra fuerza que es denominada vagamente como vitalidad. Esto es precioso. La ciencia, sobre todo la ciencia humana, la que tiene que ver con el cuerpo humano, conoce la electricidad, pero sospecha, y eso es cierto, ¿no? Desde Broca decía, bueno, es increíble que solamente el paso a través de una membrana de electrolitos, como sodio, cloro, potasio y magnesio, puedan alterar el potencial de membrana y puedan ser responsables aparentemente incluso de lo que es un pensamiento o de lo que son algunas cosas más sofisticadas de la creación cognitiva. Y sí cuesta trabajo. Hay que usar entonces miliamperes para poder registrar entonces estos flujos de inducción que aparecen en el cerebro. Y entonces ya llamaba mucho la atención de que cómo esa electricidad, que simplemente son potenciales de acción porque están o dentro o fuera y tienen que ver con las cargas positivas o negativas de los electrolitos, pueda ser responsable de todo lo que es un fenómeno motor o sensible de la estructura humana. Entonces de ahí se pasan a lo de la vitalidad. El vitalista más reconocido en Occidente es Leibniz, pero en realidad el vitalismo es algo muy estudiado por el ocultismo desde tiempo inmemorial. Bueno, dice más, para el ocultista estas tres fuerzas son algo completamente definido, real y susceptible de ser vista y manipulables objetivamente. Para el ocultista es
Mucho más fácil entender todo esto que para el científico. Lo más importante es retener acerca de estas tres fuerzas es que no son interconvertibles, sino que se trata realmente de tres tipos distintos de energías que están siendo constantemente irradiadas desde el Sol y de las cuales el cuerpo humano se apropia para su diversificada actividad. Bueno, vamos a explicar también de todo esto. Como parte del hinduismo, Brahma es considerado como la deidad suprema que actúa como creador de todo el mundo y por lo tanto, en virtud de su cargo, es el primero de la tríada de deidades. Siendo el creador del universo, Brahma es el primero antes de Vishnu, el arquero, el preservador, y de Shiva, el destructor. Trimurti son los tres dioses importantes de las varias religiones que conforman el hinduismo. Los tres dioses que conforman el Trimurti en la mitología hinduista son Brahma, el dios de 4 cabezas que se ocupa de crear el universo; Vishnu, el dios de 4 brazos que preserva el universo; y Shiva, el dios salvaje que destruye el universo en el fin del mundo. Vishnu también se le conoce con el nombre de Narayana. Se encarna especialmente en Krishna y Rama. Dentro del hinduismo hay varias creencias respecto a la trascendencia de Vishnu. Es representado en color azul, con 4 brazos para simbolizar que puede llegar a todas partes, aunque en los signos védicos Vishnu no es una de las divinidades más importantes, su lugar en el Trimurti es muy importante. Aquí está la imagen. Bueno, y ahora nos regresamos otra vez al sentido de lo que nos está explicando Taimni. Estudiaremos la consideración de la mónada como el centro de vida divina y de conciencia en los tres aspectos del cuerpo, mente y conciencia, y trataremos de lograr alguna comprensión tanto de cuál es su verdadera naturaleza como de sus expresiones en los planos inferiores de manifestación. El primer punto que debemos notar es que la mónada es de naturaleza trina, como el logos, y la trinidad de su naturaleza se refleja en una de sus expresiones en los planos inferiores de manifestación. Esta trinidad no es un atributo especial de la mónada exhibe como el logos, sino que participa de la naturaleza microcósmica que ha heredado sus padres divinos. Detengámonos pues por un momento en la naturaleza microcósmica de la mónada, para comprender qué es lo que ella significa y cómo se encuentra la expresión de innumerables maneras de sus manifestaciones en los planos inferiores. La relación de un macrocosmos con un microcosmos es una cuestión muy interesante, no solo porque arroja luz sobre los muchos procesos y fenómenos naturales, sino porque también nos permite, con la ayuda de analogías, inferir ciertos atributos o principios pertenecientes al macrocosmos estudiando el microcosmos y viceversa. Muchos de los conceptos que encontramos en el campo de la ciencia han sido innecesariamente despojados de sus más profundos significados, debido a la falta de conocimientos acerca de la relación entre el micro y el macrocosmos. Un científico ve y estudia empíricamente muchos procesos naturales y se conmueve por la maravillosa potencialidad de inteligencia que parecen presidir estos procesos, pero se detiene aquí y no formula la pregunta natural de por qué. Y en esas condiciones jamás podrá comprender ni el significado interior ni la belleza de los procesos. El conocimiento ganado por el ocultismo arroja luz sobre el impulso interior de las fuerzas guiadoras que subyacen en todos los fenómenos y procesos, enriqueciendo así nuestras concepciones de los fenómenos naturales, haciéndolos más significativos, ricos y bellos. Si bien podrán carecer de la árida pormenorización e información que generalmente caracteriza el conocimiento científico. Toda esa es la forma en la que Taimni entonces nos va explicando lo que es la mónada. Vamos a ver mónada entonces del griego, unidad. La fuente, el uno, de acuerdo a los pitagóricos, fue un término para Dios en el primer ser o la unidad originaria, para la totalidad de todos los seres, con el significado de sin división. Para los pitagóricos, la generación de la serie de los números se relaciona con los objetos de la geometría, así como con la cosmogonía. Según Diógenes Laercio, de la mónada se evoluciona a la diada, o sea, 2, de ella a los números, de los números a los puntos. Luego las líneas, que es una sucesión de puntos, las entidades de 2 dimensiones, las entidades de 3 dimensiones, que ahora tenemos ya cubos, y culminando con los 4 elementos, tierra, agua, fuego y aire, a partir de los cuales se constituye el resto del mundo. Entonces, todo es una sucesión de puntos, que a su vez son números, y que antes de ser números son derivados del 1. Según Hipólito de Roma, este punto de vista fue inspirado por los pitagóricos, que llamaron a la primera cosa en existir mónada, que engendró la diada, que engendró los números y que engendró el punto, generando ideas de finitud. Bueno, Arquitas y Proclo distinguieron la mónada del uno absoluto.
Platón en Filbeo, en el volumen 15b, definió las mónadas como ideas para evidenciar su esencialidad y su lejanía con la realidad empírica. Entonces, otra vez tenemos problemas de descripción que chocan con la ciencia actual, en donde se nos dicen de diferentes formas lo que es una mónada, y algunas parecieran que no encajan por la forma en la que están siendo descritas, pero en realidad se está hablando de lo mismo. Entonces Platón ya lo está diciendo que son ideas para evidenciar su esencialidad. Pero para los pitagóricos que van a trabajar sobre el número, hablan de que el número se desdobla. Dice, es un término para entrar en la diada, y a partir de la diada se genera entonces el punto, y a partir de la sucesión de puntos, la creación. Bueno, un ejemplo aclarar esto. Un ser humano es una representación microcósmica de un sistema solar. En ambos casos hay un centro de conciencia actuando a través de un conjunto de vehículos y guiando a estos vehículos en sus actividades funcionales. Si comparamos el sistema solar con el cuerpo físico del hombre, difícilmente podrá encontrarse una semejanza entre ambos desde el punto de vista físico. No tenemos planetas, pero hay una semejanza funcional que asombraría a cualquiera que la estudie por vez primera. No es necesario aquí tratar de pormenorizadamente esta cuestión, pero puede mencionarse unos pocos hechos que mostrarán la relación del micro y el macro desde la mónada y el logos. En ambos casos hay un centro eterno de conciencia actuando en 7 planos mediante un conjunto de 7 vehículos. El hinduismo adopta un sistema péntuple de clasificación porque los 2 planos más elevados son considerados divinos, como no pertenecientes realmente a la manifestación. En ambos casos los vehículos funcionan en los planos más amplios y sutiles que proveen la base y el campo para la evolución. En ambos casos los vehículos inferiores sufren alternancias más frecuentemente y de manifestación. El Sol bombea vitalidad y otros tipos de energía a través del sistema solar, así como el corazón bombea la vital sangre a través del cuerpo físico. Empecemos a ver entonces aquí similitudes funcionales, no físicas, sino funcionales. Algunos de los terapeutas, por así decirlo, hindúes que trabajan esto desde hace muchísimo tiempo, tienen visualizaciones en donde se trata de que la persona encuentre su centro, su sol, su corazón, y luego tratan por visualización de entender si la persona está o no está en su centro, porque si no está centrada, no está funcionando bien y se alteran todas las fuerzas que atraen a las diferentes partes de ese cuerpo. Así como el Sol, si se dislocara, por decirlo así, alteraría necesariamente las órbitas y los movimientos de los planetas. Entonces, la visualización consiste en observarse en un plano normalmente bidimensional, observar una silla, que es la silla de mando, la silla de control, con un cetro, con un báculo, que es el báculo de control, y se observa a la persona fuera de su silla de control. Entonces, si llega un arquetipo, es decir, llega un anciano, normalmente a hablar con él y a convencerle de que tome el mando de su vida, en vez de quejarse o en vez de estar al acecho de los vaivenes de la vida, que se ponga de pie y que se mueva hacia su silla. Y es una visualización que yo utilizo muchísimo con los pacientes. Y entonces cuando finalmente la persona se sienta ahí, por lo menos funcionalmente empieza a haber cierto orden entre los demás elementos que empiezan a moverse. Esto también tiene cierta similitud, no totalmente, pero cierta similitud con la teoría moderna de constelaciones familiares y algunas otras cosas por el estilo que parten de esta visión funcional que ya estaba aquí de alguna manera anticipando Taibni. Bueno, se destacan las siguientes características de la constitución total del hombre. 1. A despecho de la multiplicidad de vehículos y grandes diferencias en la naturaleza de la manifestación que se ejerce a través de ellos, la conciencia que opera a través de una y la misma. 2. A medida, esta la subrayé, a medida que vamos de la periferia al centro, los vehículos se hacen cada vez menos materiales y complejos. Esto es muy importante. A medida que nos acercamos al centro espiritual, lo que es acercable al centro espiritual tiene menos espacio-tiempo y por lo tanto menos masa. Es decir, es más etéreo y menos físico. Y en la medida que se aleja, tiene más masa, es decir, es menos etéreo y más físico. Eso es representado por Taibni como un triángulo, si es que se pudiera representar de alguna manera. Los pitagóricos también lo hacían. Y en este triángulo, entonces, mientras más nos alejamos, hay más espacio cúbico del propio triángulo, y en ese espacio hay mayor densidad y los opuestos están más alejados. En la medida que la persona empieza a subir y subir y subir, esto se va reduciendo, pero no nada más se va reduciendo el espacio-tiempo, sino también se va reduciendo la carga de densidad
en la ecuación espíritu-materia que tiene la conciencia al ir subiendo por este punto. Y cuando se acerca a las porciones más altas, entonces la proporción es casi totalmente abstracta. Más o menos lo que está diciendo acá. Dice, a medida que vamos de la periferia al centro, los vehículos se hacen cada vez menos materiales y complejos, y la consistencia acrecienta cada vez más su predominio e inclusividad. Es decir, la conciencia cada vez se hace más incluyente cuando se hace más abstracta y cuando pierde masa. Lo cual quiere decir que cuando nos vamos más hacia la periferia, nos hacemos más excluyentes y nos ponemos más nuestros moños para tratar de convivir con los demás y nos hacemos casi siempre como enemigos del prójimo. Aquí entonces nos está dando una clave muy importante desde el punto de vista otra vez funcional. Acuérdense, él está tratando aquí ya de hacer analogías funcionales, no analogías físicas. Con lo cual también echamos por tierra el famoso devenir del hombre del mono, que otra vez está apoyada en situaciones físicas más que funcionales. Bueno, el número 3. Si bien los diferentes vehículos de una mónada particular están en planos diferentes, los diferentes vehículos de una mónada particular están en planos diferentes y la manifestación de la conciencia que actúa a través de ellos difiere de plano en plano, funcionan en conjunto de a tres. La conciencia actuante en cada conjunto como un todo es una unidad, aunque subordinada y sostenida en la unidad de manifestación más amplia y superior que le sigue. Este hecho se ilustra en el siguiente diagrama, que muestra la constitución y relación mutua de los tres componentes de nuestra constitución total: la personalidad, que conocemos en el cuaternario, la individualidad y la mónada. Entonces son tres características importantes que aquí son descritas en el punto número 3, que cuesta un poco de trabajo comprenderlo, lo voy a repetir. Si bien los diferentes vehículos de una mónada, particular, están en planos diferentes, esta es la primera afirmación, es decir, la mónada tiene diferentes vehículos y que están en planos diferentes, planos, esferas, etc. Y la manifestación de la conciencia que actúa a través de ellos difiere de plano en plano, es decir, que de acuerdo a los planos en donde está la mónada, pues el tipo de conciencia será diferente, funcionan en conjunto de a tres. La conciencia actuante en cada conjunto como un todo es una unidad, aunque subordinada y contenida en la unidad de manifestación más amplia. Está hablando de lo mismo que en el 2, si nos damos cuenta, aunque contenida en la unidad de manifestación más amplia y superior que le sigue. ¿Y cuál es la que le sigue? La que está más ascendida, la que tiene menos masa, la que es más abstracta, la que es más incluyente. ¿Y cuál es la que está abajo? Pues la que tiene más masa, la que es más excluyente. Este hecho se ilustra en el siguiente diagrama, que es este que está aquí. Entonces, en este esquema, él trata de explicar lo que pasa en estos planos y arranca pues, desde Adi a Nupádaka y luego pone un punteado para que venga la parte átmica que él divide, el atma superior, que es el que está en relación con Anupadaka y Adi, y el atma inferior, que está en relación con el plano que ya va a ser de la individualidad. Luego viene el plano búdico y hay otro punteado de la mente, porque la mente entonces superior está por arriba del punteado y la mente inferior está por debajo del punteado, con lo cual aparece otra vez otro espacio, donde está la parte mental, astral y la parte física y luego las esferas. Bueno, es el esquema que hace él como para tratar de entender lo que dice el punto 3, que es súper importante y que hay que leerlo con cuidado para tratar de entenderlo con mayor detalle. Número 4. Aquí, perdón por la traducción, el componente más inferior de nuestra constitución, la personalidad, es aquella limitada conciencia humana que actúa a través de los cuerpos físicos, es decir, está en la mayor densidad. En los cuerpos físicos astral y mental inferior, y que por eso cambia totalmente en cada nueva encarnación. 5. El siguiente y superior componente es la individualidad, también llamada ego o yo superior, que actúa a través de los vehículos causal, búdico y átmico. Causal, búdico y átmico. Representa el elemento espiritual en el hombre y es el yo inmortal que perdura a través de las vidas sucesivas y que gradualmente desarrolla todos los atributos mentales y espirituales y poderes desde el interior de sí misma durante el largo periodo de evolución humana. Esto es súper importante y también es algo que comenta muchísimas veces HPV. Y lo podemos sustraer a este esquema, el esquema que él generó.
Entonces tenemos aquí la conciencia monádica, que sería toda esta, la individualidad, que viene aquí del punto átmico hacia abajo, y la personalidad, que viene de la parte mental hacia abajo. Entonces, círculo mayor es la conciencia monádica, la conciencia de la individualidad, la conciencia de la personalidad. Y abajo, en este círculo que ya no aparece, que es enorme, sería el logos. Entonces está el logos, la conciencia monádica, la conciencia de la individualidad y luego de la personalidad. Bueno, de lo que está comentando acá. El siguiente y superior componente es la individualidad, llamada ego, yo superior. Bueno, ya lo comentamos. Vamos con el 6. Pero este yo inmortal, que es el elemento espiritual en nosotros, no es aún el aspecto superior de nuestra naturaleza. Es muy superior a desde donde vemos, pero no es lo más superior. Estamos viendo el piso 10 de un edificio muy alto y suponemos que el piso 10 es el más alto y no, el edificio es mucho más alto. Dentro de él mora la mónada eterna, el Purusha de la filosofía Sankhya, ese misterioso ser a quien no podemos realmente comprender, si bien es 90% el corazón mismo de nuestro ser. El ego es inmortal y si bien tiene una vida inmensurable, larga comparada con la de la personalidad, todavía por haber venido a la existencia en el particular momento de la formación del cuerpo causal, él también alguna vez deberá cesar de existir, pero la mónada está por arriba del tiempo y vive en lo eterno. Ella es quien es una esencia con el logo solar y teniendo sus raíces en el plano Adi y el centro de conciencia en el plano Anupadaka, cubre e influencia la individualidad en el plano átmico. Cubre e influencia, como por eso es que el punto 3 es tan importante, porque cubre e influencia a lo inferior, que lo inferior, por sentido común, es menos desarrollado que lo que le sigue hacia arriba. Ella es quien es una esencia con el logo solar y teniendo sus raíces en el plano Adi y el centro de conciencia del plano Anupadaka, cubre e influencia la individualidad en el plano átmico. Lo que aparece como evolución y desarrollo de la individualidad en los planos inferiores está de alguna misteriosa manera eternamente presente en la mónada y se desarrolla de un modo que no podemos comprender. Concluye. Entonces, aquí nosotros observamos entonces el esfuerzo que hace Taimni por poder explicar esto a través de estos puntos que yo les invito a que en las logias los lean con cuidado, los desmenucen, los analicen y traten de generar un poco de aprendizaje conceptual en el entendido de lo que él mismo dice, que conforme vamos ascendiendo, los conceptos ya no ayudan, porque lo conceptual de alguna manera viene siendo equivalente a lo que el concepto al final de cuentas es una envoltura material de una idea. Entonces poder pasar a conceptual es muy complejo, porque nos quedamos sin el elemento material de una idea, es decir, con la pura idea. Pero para poder llegar allá tenemos que hacer mucho ejercicio y para estar listos hacia allá tenemos que seguir un proceso, que es realmente lo que Taimni estaba comentando en las páginas anteriores. Pues aquí tenemos los triángulos, entonces, que conforme se van acercando al punto de inflexión, que se llama, el punto de retorno, el punto mínimo, se continúan con una fase de expansión una vez pasando este punto. Y aquí estamos haciendo una comparación, bueno, sería esta zona, es la parte átmica, la parte atma, el punteado es lo que vimos acá, es el punteado por arriba, sería entonces esta conciencia superior, que es la conciencia que él llama monádica. Entonces, a través de nuestro atma tenemos un poco de la conciencia monádica en su porción superior, pero en la porción inferior lo vemos como un techo. Es decir, aspiramos a ver el techo más alto que vemos como seres humanos. En el nivel donde estamos es el techo átmico, pero no es el último techo. Esto a su vez tiene un techo superior, que a su vez tiene otro, que sería el del logos. Ahora, bajando nuestra realidad, pues tenemos aquí entonces nuestros principios internos, Buddhi, Manas, Kama, Manas, Prana y Linga, y aquí está la torsión de Linga hacia el cuerpo físico, que viene a resultar una copia de la totalidad de principios que están influyéndonos. Esto es lo mismo, de acuerdo a lo que dice Taimni, entonces todos los puentes que comunican de abajo hacia arriba, pues en la parte de arriba tienen menos masa y menos espacio-tiempo, y en la parte de abajo tienen más masa y más espacio-tiempo. Entonces son triángulos, tienen formaciones triangulares. Obviamente son triángulos isósceles, pero no sé cómo crearlos en la computadora, pero imaginen ustedes que no es un triángulo perfecto,
pero queda perfecto para poderlo explicar conceptualmente hablando. Entonces tenemos al Buddhi con su porción superior, la que se origina Atma, que hace un puente llamado Atma Buddhi, y luego tenemos Buddhi en su porción inferior, que sería Buddhi Manas, a través de su propio puente, y luego Manas en la porción superior, que es mucho más, menos espacioso que en la porción más baja, que sería Manas superior y Manas inferior, el color del Manas inferior, que nos comenta Blavatsky, que es el verde. Luego tenemos aquí el centro de los instintos, Kama, y aquí tenemos el Linga Sarira, y finalmente ya la proporción que baja al cuerpo físico, el color del prana, que es el naranja, y aquí está el huevo áureo. Y aquí está entonces cómo lo divide él. Atma pone un 100%, aunque aclara que es un 100% visto desde su plano, pero que hay otros planos más arriba que vistos desde ese plano, pues evidentemente que Atma ya que se queda corto, comparado entonces con las partes superiores a él mismo. Entonces, ¿qué quiere decir? Cuando hablamos a veces de la porción superior e inferior de las divinidades, la porción inferior parecería como mala, pero no es mala, es infinitamente más elevada de donde estamos. Bueno, pues aquí está Atma de acuerdo al plano en el que podamos nosotros observarnos, y entonces tenemos aquí la parte búdica, que es una parte con muy poco espacio-tiempo y por lo tanto con mucha sutilidad, y luego él divide a la mente en superior, las mentes intermedias y la inferior, y esto se parece mucho a las doctrinas de la antigua Grecia, donde decía que entre dos planos muy alejados se necesitan términos medios para unirlos. Bueno, y aquí está la mente entonces con toda su diversificación de formas. Bueno, luego comenta, hay todavía una tercera clase de unidad que trasciende aún a la segunda etapa, y esta es la unidad última, en la que todas las mónadas con sus unicidades individuales llegan a asumirse en un estado integrado. En dicho estado, ellas no existen como entidades separadas, del mismo modo que el infinito número de vibraciones individuales únicas en sus longitudes de onda, características o específicas en el espectro visible, quedan inmergidas en la luz blanca, no en ella como entidades separadas. Esta última clase de unidad constituye una muy interesante concepción filosófica y científica porque arroja la luz sobre la naturaleza de la realidad una, así como sobre algunas de las llamadas cuestiones últimas relacionadas con esta realidad. Esa es la tercera clase de unidad. Bueno, y esta es la relación entonces entre el primer término de la relación entre el uno y los muchos. La relación puede representarse simbólicamente con el siguiente diagrama. ¿Cuál es la relación de lo uno con lo múltiple? Pues esto, conforme más se acercan a lo uno, hay menos espacio-tiempo, menos masa y por lo tanto más disposición de colaboración y de unidad. Y cuando estamos más alejados hay más exclusión, aquí hay más inclusión. Entonces, lo incluyente implica un acercamiento al núcleo y por lo tanto un desarrollo. El desarrollo interior va en este sentido y automáticamente nos hace fraternos. El no desarrollo inferior, el deterioro del desarrollo interior hacia abajo, pues nos hace automáticamente belicosos y excluyentes. Eso ya lo había comentado él en este esquema. Voy a dejar hasta acá para pasar preguntas porque les había comentado que estoy en Wheaton porque me voy a preguntar varias cosas sobre el funcionamiento de la FTI, que son muy importantes para el equipo que vamos a estar representándolos a todos ustedes. Y como salen a comer aquí muy temprano, entonces que debe estar a las 12 del mediodía, que es de aquí, y entonces voy a dejar un espacio de unos minutos para que preguntemos y por esta ocasión va a ser un poco más corta la charla, pero ya vieron que ya les había anticipado que entrar con Taimi es complicado por la enorme profundidad que pone él a todas las explicaciones que hace y lo mucho que hay que exprimir el seso para poder tratar de entender lo que él está tratando de comentarnos. Por eso le dieron tantos premios teosóficos, por la enorme calidad, capacidad y profundidad que tiene en sus explicaciones. Bueno, pues vamos a las preguntas y entonces resolviendo el asunto de la discrepancia que hubo respecto a la pregunta que se había hecho, yo creo que se entiende perfectamente que no es un ataque a HPV, ni siquiera a los maestros, sino que está hablando de una cantidad enorme de cosas que debían decirse y que la ciencia lamentablemente estaba en un estado de precariedad en donde los ejemplos tuvieron que ser demasiado primarios para que pudieran entonces ser comprendidos por las mentes que en aquel entonces estaban vinculadas a lo que era el desarrollo de la ciencia. Por lo menos yo creo que así lo ve también Isaac, que es con el que estuve yo discutiendo el punto de si íbamos o no a tratar esta discrepancia que surgió en la charla anterior.
Bueno, pues voy a dejar de compartir entonces pantalla y si por favor eres tan amable de dejar de grabar, Emilce, y pasamos a las preguntas.